Bienvenidos a Agrocampus, el podcast de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Ciencia, agro y sociedad en cada episodio. Acompáñanos. Bienvenidos y bienvenidas a Agrocampus, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy exploraremos cómo la universidad, consciente de su responsabilidad social, no solo genera conocimiento en temas clave, sino que también lo aplica para resolver problemas y beneficiar a las comunidades. Desde el Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y su área de farinología, junto con la Dirección de Investigación y Extensión de la sede, surge una iniciativa que pone al servicio de las comunidades el conocimiento y los recursos de la universidad a través de la extensión solidaria. Para profundizar en este tema, hoy nos acompañan Natalia Pérez Gómez, psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo; Gloria Rollave, licenciada en Educación Básica y tecnóloga en Pedagogía Infantil; y el profesor Eduardo Rodríguez Sandoval, titular y coordinador del área de farinología del Departamento de Ingeniería Agrícola y de Alimentos de la Facultad. Bienvenidos. Gracias por aceptar esa invitación, por sacar el espacio en medio de sus múltiples tareas para venir a contarnos un poco más de esta iniciativa que tiene la universidad. Con gusto. Bueno, como les contaba en el inicio, esta iniciativa muestra el compromiso de la universidad para ir más allá de la academia. Yo quiero que comiencen contándonos por qué juntar la farinología con los temas psicosociales. Bueno, yo ahí voy a comenzar el génesis de este proyecto. El génesis de este proyecto fue después de pandemia. Yo me puse a pensar, bueno, después de pandemia, todo lo que nos sucedió, todas las cosas que pasaron, yo dije, no, yo tengo que utilizar el laboratorio que coordino, que es pues el área de farinología, donde prácticamente es como una panadería. Y dije, no, yo tengo los recursos, tengo la materia prima, tengo todo, lo único que necesito es canalizar eso para ayudarles a muchas más personas a que conozcan qué es lo que hacemos aquí en la universidad. Entonces fui a Dirección de Investigación y Extensión, y ahí el profesor Fernando, que en ese momento era director, me dijo, no, esa propuesta está muy chévere, yo quiero que se haga un proyecto, pero enfocado a las familias. Y mi idea inicial era como las mujeres cabezas de hogar o cosas así. Uh-huh. Y a mí nunca se me había ocurrido lo de las familias. Yo dije, bueno, sí, las familias, interesante que tanto un niño como un padre estuvieran juntos en un lugar haciendo algo interesante, pero fuera de eso como desarrollando algo. Hicimos con la profesora Gloria inicialmente y con Natalia y con otras personas un piloto inicial que fue con las personas de la Iguaná, el barrio que nos queda aquí al lado. Tuvimos un poco de inconvenientes al inicio, pero aprendimos que lo podíamos hacer, aprendimos qué era lo más importante y llegamos a la conclusión de que lo más importante era fortalecer esos lazos familiares entre hijos y padres o cuidadores cuando no asiste el padre de familia. Entonces de ahí arrancamos y realizamos otro proyecto del siguiente año, y ahí sí lo hicimos con todo, y fue muy muy exitoso. Entonces a partir de ahí ya cogimos como base ese proyecto para ir haciendo otros también interesantes que pues más adelante lo vamos a contar. Perfecto, cuéntenos ustedes también cómo entran entonces a ser parte de este ensamblaje. Bueno, luego de que el profesor Eduardo nos llama a la Dirección de Investigación y Extensión y nos invita a que hagamos parte de la propuesta tan maravillosa pues que se le ocurrió, efectivamente nos propusimos a realizar y a planear, primero planear, luego ejecutar el taller de fortalecimiento de lazos familiares, y lo enfocamos básicamente en familias de alto grado de vulnerabilidad. Así como lo dijo el profe, con nuestros vecinos más cercanos, que es la comunidad de la Nueva Villa de la Iguaná. Y sí, nos fue
algo regular porque son familias muy emigrantes. Hubo algunos problemas de violencia, se tuvieron que ir las familias que ya teníamos planeadas, entonces nos tocó improvisar público objetivo. Pero bueno, resultaron las personas con quienes pudimos ejecutar, hacer una prueba piloto, efectivamente aprendimos. Posteriormente, entonces, cuando ya estábamos en el momento de la planeación, me voy a volver un poquito, cuando estábamos en el momento de la planeación, vimos que teníamos la necesidad de tener una psicóloga, buscamos a Natalia y Natalia y yo nos reunimos para planear el taller que tuviera un componente, además pedagógico, que también tuviera el componente psicológico, porque nos vemos, digamos, evocados o nos vemos con la necesidad de que sea un trabajo interdisciplinar. Entonces, por eso está Natalia, Natalia Puente. Bueno, y ya entonces la invitación la hacen a mi oficina, que no tiene nada que ver con el tema, sin embargo, pues se toca la puerta, se pregunta, y efectivamente se pudo hacer. Y digamos que el proyecto fue muy bonito, desde el pensamiento del profe de qué hacer por los niños o por las personas que tenemos alrededor, como en el sentido social, es muy chévere, ¿cierto? Poderse uno adherir de alguna forma a ese tema misional y que podamos, obvio, digamos como desde la panadería o desde el laboratorio, poder impactar en unas situaciones que realmente le van a ayudar a los otros. Entonces ahorita, por ejemplo, le han mencionado a unos profesionales. En ese primer momento que hicimos ese piloto, hubo una persona que les enseñó un poquito de emprendimiento. Entonces íbamos como abarcando varios temas que les permitían a ellos quedar con una información muy buena para poder, digamos que trabajar o en emprendimiento y efectivamente todo el tema de relacionamiento, pues como de los lazos familiares, que fue como el eje inicial. Entonces ya llego yo y ahí trabajamos muy rico, planeamos Gloria y yo inicialmente, pues ya se hicieron varias reuniones pensando en cuáles iban a ser los objetivos, cómo los íbamos a tener, si íbamos a tener, entonces ahorita menciono por ejemplo el tema de cuidadores, porque no todos los niños están con papás, entonces ¿quién los cuida? Y entonces vengan, que ellos sean los multiplicadores para los papás que llegan, por ejemplo, en la nochecita y cuenten qué hicieron. Entonces, a partir de ahí, pues como que nació y se forjó como ese proyecto que ya tenemos varias temporaditas haciéndolo. Yo quisiera mencionar algo, y es que en ese piloto que hicimos inicialmente con las personas de la Iguana, había una niña que vivía con la tía, y que no tenía papá y su mamá estaba en la cárcel, creo. Los dos papás estaban en la cárcel. Los dos papás estaban en la cárcel. Entonces nosotros nos pusimos a pensar, Dios mío, o sea, pobre niña que no tiene papás, que vive con un familiar. Entonces ahí dijimos, o sea, si de verdad la persona o el niño no está bien emocionalmente, psicológicamente, pues que le vamos a hablar de emprendimiento, de no sé qué puede hacer. Si la verdad es que uno primero tiene que estar bien, tiene que tener unas bases emocionales y psicológicas para poder enfrentar la vida de una manera distinta. Entonces esa niña, yo creo que fue lo que nos cambió el chip y nos dijo, no nos enfoquemos. Y nosotros en ese momento también hicimos muchos productos mostrándoles que se podían hacer X o Y cosas y dijimos, no, es que la cuestión no es hacer tantos productos, sino con un solo producto o dos que ellos aprendan a hacer suficiente. Sí. Lo importante era la parte psicológica, y ahí es cuando entra Natalia a fortalecer esa parte psicológica, esa parte emocional, porque muchas veces nosotros como padres cometemos errores como humanos y no sabemos cómo solucionarlos en frente de nuestros hijos o en familia, y eso era lo que queríamos fortalecer con ellos, y a la par pues que aprendieran a hacer un pan y que la pasaran rico padres e hijos, o los niños y los cuidadores, porque generalmente no hay ese espacio, sino hay o solo curso para niños, o solo curso para adultos, o solo curso pero no hay unos cursos que los impliquen a ambos y que ambos hagan algo interesante, y fuera de eso que se fortalezcan esas relaciones parentales. Sí, esa primera experiencia fue muy interesante, porque después de que de que realizamos el taller, hicimos una retroalimentación, pues porque fue pues la prueba piloto. Entonces, en estas pruebas pilotos uno siempre debe hacer una retroalimentación
que sí, que no. Y concluimos, como lo dijo el profesor Eduardo, hicimos mucho pan, mucha parva, y se nos hizo muy extenso el taller. Terminamos demasiado tarde, pero sí y no se logró el objetivo. Entonces, cuando ya nos sentamos y dijimos, no, que el pan sea la disculpa para tocar todo el componente psicosocial, que es lo que nosotros queremos hacer, porque además es una necesidad que sabemos que tiene la comunidad. Entonces, ya partiendo de ahí, replanteamos la propuesta, nos sentamos Natalia y yo de nuevo a organizar nuestro taller, a embellecerlo, y nos quedó fenomenal. Y hay un tema ahí, es, uno piensa, cuando habla de vulnerabilidad, uno tiene unos imaginarios, pero cuando están los chiquitos ahí que hablan de su realidad, ya la cosa cambia, ¿cierto? Porque ya no es con lo que nosotros estábamos planeando, imaginando unas situaciones que podían vivir, sino con unas realidades que ellos ya contaban y que eran totalmente distintas a eso que nosotros teníamos inicialmente. Entonces sí nos permite que nos focalicemos un poquito más en esas historias de vida o en esos sucesos que realmente pasan en las comunidades que se invitan para poder tener un impacto que sea mayor, ¿cierto? Más aterrizadito a esa comunidad que nosotros de alguna manera invitamos. Claro que sí. ¿Cuál fue esa estrategia? Ya Gloria mencionó un poquito, el pan es la excusa, ¿cierto? Para abordar el tema psicosocial. Pero entonces, ¿cuál fue la estrategia y la metodología que ya en el taller implementaron para que, bueno, estamos haciendo un producto, pero entonces por los laditos, ¿cómo vamos a abordar esos temas y ya conociendo esas realidades con las que se encontraron? Bueno, del aprender haciendo, que usted sabe de eso y yo después hablo de otro. En el programa Niñas y Niños Científicos de la UNAM, que es un programa que se viene ejecutando en la universidad desde el 2016, cuando se creó el programa, lo creamos con una metodología muy fantástica que se llama Aprender Haciendo. Esta metodología es exitosa porque permite que el niño o la persona que está realizando el aprendizaje sea él el líder, sea él el que está manipulando el material o las herramientas, y así el aprendizaje sea más significativo. Entonces, en ese momento, cuando la persona está haciendo, se relaja, se le olvidan los problemas, se olvida de una cantidad de situaciones que se nos presentan en la vida, porque estoy centrada en lo que tengo en mi mano y concentrada en lo que tengo que hacer con lo que tengo en la mano. Entonces esa didáctica permite que liberemos, que nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu sean ya junticos los que actúen en nuestro ser. Partiendo de ahí, entonces, como la harina, la masa, los ingredientes, permiten relajar y permiten que nosotros, los seres humanos, todos, porque no únicamente las personas que están en grado de vulnerabilidad, sino que todos, relajemos nuestras manos y las ocupemos. Entonces, ahí ya, con esta metodología, lo pasamos, este es el componente pedagógico didáctico, lo articulamos con el tema psicológico, y ahí Natalia fue donde entró a hacer la línea. Y ahí entonces pasan una serie de cosas y es contextualizar muchas cosas que el panadero dice, ¿cierto? Muchas, por ejemplo, procesos. Entonces nos hablaba de desgasificar y es algo muy parecido, algo muy similar a lo que nosotros hacemos cuando manejamos emociones.
¿cierto? Y es ese proceso de desinflar esa harinita y qué hacemos, cuáles son las metodologías o cuáles son las estrategias que usted tiene como niño, que usted tiene como papá, que usted tiene como familiar para poder manejar esas emociones en casa. Nos hablaban del amasar, que lo hablaba Gloria, entonces, ¿qué? ¿Cuál es la sensación que usted tiene para amasar? Pero ¿qué otras situaciones a usted también lo relajan? Entonces, lograr identificar cómo nosotros en casita tenemos esos elementos que nos permiten que no haya un conflicto, por ejemplo, mayor en casa, cada uno pues como en su lugar. Entonces, poder resignificar. Entonces, íbamos haciendo el proceso del pan, pero a eso siempre le íbamos poniendo un componente de lo que pasa en la vida real. Entonces, por ejemplo, los ingredientes. El panadero nos decía, bueno, vamos a poner tanto de azúcar, tanto de sal, tanto de harina. ¿Quién es la harina en tu casa? Entonces, el panadero nos explicaba qué era lo que hacía la harina, que amarraba, que no sé qué, que si le poníamos más de sal, entonces... Y eso lo íbamos entonces poniendo en miembros de la casa. ¿Quién es el azúcar en tu casa? Entonces los niños empezaban, es mi mamá, es Peranito. Entonces le hacíamos que pudiera significar eso y que se llevara eso. Bueno, después inclusive les mandamos como unos certificados donde a la persona que no había venido, qué significaba. Y les ponían una mensajito y se lo llevaban como parte del proceso que habían hecho. Todo el tema del proceso, la palabra proceso, y es todo tiene un tiempo. Entonces, lo que hacemos en el taller es, llegamos y nos presentamos, estamos y contamos por qué estamos ahí, qué es lo que vamos a hacer, todo. Después pasamos a la panadería, volvemos. Pero los niños con su deseo, entonces, ¿y cuándo vamos a tal cosa? ¿Y cuándo vamos a hacer tal cosa? Entonces, hablábamos del proceso, de que todo tiene un tiempo, de que todo tiene un momento y de que requiere, de alguna manera, de unos momentos para que las cosas nos salgan bien. Entonces, inclusive, trabajar desde ahí también fue como muy, muy ganador. Todo el tema entonces de qué no va con qué, entonces él nos decía, si se nos pasa la sal, entonces hace tal daño, por ejemplo, en el pan. Entonces, bueno, si se nos pasan, por ejemplo, las palabras en la casa, cómo corregir cuando se nos pasan las palabras, cómo corregir cuando decimos las cosas o qué tanto decimos hiriente. Y ahí obviamente salían muchísimas realidades, todas las cosas que ellos nos iban contando, desde la espontaneidad del niño, ¿cierto? Entonces de ahí agarramos esos elementos para poder hacerles una devolución. Obvio que le sirva al niño que contó la situación, pero también que le sirva alrededor de las personas. Entonces muchos decían, en la casa no nos pasa eso, pero pasa. Entonces se ponía todo en juego para poder conversar de eso, ¿cierto? Entonces más o menos como así más o menos lo hacemos. Sí, una especie de comparación y de relación. Comparando lo que decía Natalia, comparando quién será la sal en tu casa y por qué. Pero también decíamos, pero ¿qué tal si no le echamos sal al pan? ¿Qué ocurriría? ¿A qué no sabría? ¿O qué tal si no le echamos azúcar a la galleta? Entonces, ahí nos concluíamos, pues se concluye que todo es necesario, pero en la justa medida. Otra cosa muy importante, otro aspecto pues muy importante a tener en cuenta es que la relación interpersonal entre los niños y los adultos es muy particular en el momento en que están realizando la amasada y el pan y todo. Porque entonces muchos papás quieren hacerle todo al niño, querían hacerle todo. Pero entonces caían en cuenta de que no era para que el adulto lo hiciera todo solo, sino que también había que hacer partícipe al hijito. Y entonces como que caían en cuenta, o en la cuenta. Y ya, lo dejaban pues como que trabajara. Pero como es una rutina, me imagino que es una rutina, es una rutina. Uno a los hijos les quiere hacer todo. Entonces, cuando están pequeños. Entonces volvía y caía como que a cometer el mismo, digámoslo, error. Aunque no, podemos llamarlo error, Natalia. Eso de querer hacerle todo a los hijos cuando están pequeños. Pues son situaciones que sí cometemos en el temor de fallar, ¿cierto? Ajá. Pero pues finalmente va a estructurar por un lado o por el otro, ¿cierto? Bueno. Criar hijos no es fácil, nunca es fácil. Siempre decimos que los hijos no vienen con manual debajo del brazo, realmente no vienen. Hay muchas estrategias para aprender, para poderlos acompañar mejor.
O sea, yo caigo en cuenta de que estoy fallando en alguna cosa, que me falta algo, y entonces venga. Entonces ahorita decía, el profe decía, es difícil, ¿cierto? Es difícil la crianza y nos enfrentamos a muchas cosas, pero ¿cuál es la actitud mía como papá para poder encontrar soluciones una vez yo caigo en cuenta? Y ahí sí, los manuales están en muchas partes. Entonces hay información en internet, una muy buena, no tanto, pero se puede consultar. Hay manuales. ¿A qué nosotros vamos? O simplemente es que yo soy así como papá, y ahí entonces sí estaríamos cometiendo un error muy grande, ¿cierto? Entonces ese es como lo que, entonces ya nosotros entrábamos a intervenir. Entonces, como decía ahorita Natalia, teníamos un diálogo, una reflexión en la sala, en el salón. Luego pasábamos a la panadería. Pasamos a la panadería y realizamos una primera etapa que es mezclas. Y en ese proceso de mezclar teníamos que tener en cuenta algo importante, lo que decía ahorita Natalia, y es, podemos mezclar primero todos los ingredientes que son húmedos y aparte los que son secos. Y luego, ahí sí, mezclar todos. Ojo con la levadura, dice Freddy, el panadero, porque la levadura no se puede mezclar con la sal. Definitivamente hay cosas que no se pueden mezclar. Bueno, entonces ya uno va haciendo esa comparación, y cuando ya realizamos esa primera etapa con todas esas normas, pasamos a hacer una reflexión. Dejamos que la masa leude. Se fermente. Así primero se fermenta. Volvemos al salón. Cuando ya está fermentada, volvemos y miramos cómo está la masa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después de un tiempo? Volvemos al salón. Hacemos el pan, ya le echamos la guayaba o el sabor que necesitamos que tenga. Aplicar. Y ahí sí, lo ponemos a leudar. Entonces, estoy haciendo todo este recuento porque cada etapa, cada paso a paso del proceso de la elaboración del pan nos permite hacer una reflexión y hacer también otra etapa reflexiva, teniendo en cuenta todas ese componente psicológico que necesitamos. Bueno, otra cosa que se nos olvidó mencionar es que no sé si Gloria o Natalia me dijeron que hiciera una galleta a la fortuna, para que dentro de esa galleta pues tuviéramos unos mensajes alusivos a la familia. Y eso fue una de las primeras experiencias para romper el hielo entre niños y adultos que estaban ahí, porque cada uno sacaba una frase de esa galleta y comenzaban a hablar en grupos acerca de esa frase. Entonces ahí comenzaba realmente el taller como tal. Fue una experiencia muy interesante, muy bonita, y así tal cual como lo comenta Natalia y la profe Gloria, pues fue muy enriquecedor, y fuera de eso se hizo apropiación social del conocimiento, porque no todas las personas que estaban ahí sabían cómo se hacía un pan o cómo actuaba la levadura en X o Y momento. Entonces también fue algo muy importante. Se conjugó todo, la apropiación social del conocimiento con el apoyo psicosocial, y fue un proyecto muy bonito. ¿Les parece, para ir cerrando esta primera parte, que es muy importante porque fue el inicio, el primer proyecto, el proyecto piloto, nos cuentan qué hallazgos, con quiénes trabajaron, para que enseguida también nos cuenten qué han hecho este año? Porque, bueno, creo que no lo hemos mencionado, el proyecto es del año pasado y ya este año tenemos una segunda parte. Entonces cuéntenos, para cerrar esa primera información, ¿con quién trabajaron? Bueno, efectivamente, el proyecto, la propuesta de panadería, con el componente psicosocial, inició hace 2 años, que iniciamos con la comunidad de la Iguana. Luego, al año siguiente, eso fue en el 2022. Sí, exacto. En el 2023 ya intervinimos a una comunidad de unos niños del barrio Castilla, de una institución educativa. Luego estuvimos con los niños
de Niquitao con una fundación que interviene esta comunidad. Y este año realizamos un taller con los hijos de los periodistas en una actividad, el Día del Periodista. Muy enriquecedora también. Así no sean... En esta actividad con los niños de los periodistas nos dimos cuenta que si no sean niños con alto grado de vulnerabilidad, también es muy efectivo y también impacta a todos los seres humanos. Este año, en vista de que el programa ha tenido tanto éxito, la propuesta con niños ha tenido tanto éxito, desde la dirección de personal nos invitaron, nos dijeron, preguntaron que si este taller se podía realizar con el personal docente, administrativo y todos los servidores de la universidad, independientemente del vínculo que tuvieran. Entonces dijimos, claro, y le apostamos a la planeación. Entonces ya Natalia y yo otra vez nos sentamos a planear, pero ya para adultos, solamente empleados. ¿Y esta vez entonces el enfoque cuál era? ¿Se siguieron quedando en la familia o a qué líneas quisieron llegar? Ahí entonces el enfoque fue el bien ser y el buen vivir, ¿cierto? Pensando obviamente que desde dirección de personal se ha trabajado estos 2 años en un proyecto de habilidades blandas, entonces poder de alguna manera pues como acompañar ese proyecto y trabajar un poquito en el ser de las personas cada uno, ¿cierto? ¿Cómo es ser buena persona para usted? ¿Qué es ser buena persona? Revisar un poquito los valores asociados a los valores que tiene la universidad y cómo convive usted bien en la universidad. ¿Qué le da la universidad para usted vivir bien? Una vez usted entra a trabajar pues o al lugar de trabajo. Entonces, digamos que en torno a eso se gestó ese espacio que tuvimos con ellos, que también invitamos 5 grupos, fueron 40 personas. Sí lo hicimos entonces por convocatoria, las personas tenían que inscribirse y tuvo una muy buena acogida. Lo mismo, las retroalimentaciones fueron muy buenas y nos permite obviamente ver que digamos que el laboratorio puede acompañar unos grupos poblacionales muy diferentes y que puede tener un muy buen impacto, pensándolo, es que es el PAN, pero el PAN lo podemos llevar a muchas personas y desde muchos temas poder asociar, ¿cierto? Y que tenga obviamente entonces un impacto social o en este caso, por ejemplo, con los trabajadores, entonces desde el bienestar laboral, pudimos ver cositas, nos dejaron muy buen, digamos, aprendizaje, inclusive insumo para poderlo replicar el año entrante, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Esa es otra pregunta, la idea es ¿cuál? ¿Continuar con estos talleres? ¿Quedamos hasta aquí? ¿De qué dependemos? Yo te puedo contestar esa pregunta. Y yo estuve tocando muchas puertas, fui a Bienestar, fui a dirección de investigaciones, he ido a varios sitios porque ya la gasolina que tenía inicialmente pues se me dio como disminuyendo. Indudablemente necesitamos financiación, porque todo esto ha sido por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, esto ha sido porque el laboratorio ha tenido disposición, ha tenido materias primas, ha tenido el personal como Freddy, que nos ha acompañado, Freddy Colmenares, que es el auxiliar. Tenemos la disposición de la profesora Gloria, que hace una logística impresionante, que nos ayuda muchas veces con lo que hacen de niños científicos. Tenemos la disposición de Natalia, que pues está muy ocupada y tiene otros roles, pero si queremos seguir impactando a más personas, lo tenemos que hacer más seguido. Y el laboratorio tiene una capacidad pequeña, o sea, máximo son 12, máximo 15 personas. Entonces no podríamos tener ese impacto tan grande que quisiéramos. O sea, yo quería en una siguiente etapa traer a personas rurales, personas que estuvieran cerca a las estaciones agrarias que tiene la facultad, como por ejemplo en San Pablo, como por ejemplo en Cotobé. Hubiera sido interesante, chévere, que esas personas rurales que tienen ya otra visión, otra forma de ver las cosas, también las hubiéramos podido traer o las hubiéramos traído y hubiéramos hecho
el laboratorio y el proyecto, pero necesitamos financiación, o sea, realmente necesitamos financiación y tenemos que presentarnos a convocatorias y demás, porque nosotros con todo el amor y el cariño, pues lo hacemos, pero no vamos a tener el impacto que quisiera yo como docente y como persona de la facultad tenerlo más adelante, pero sí tenemos toda la disposición, lo hacemos con todo el amor del mundo, ver esas caras felices. De hecho, voy a contar una experiencia en esa comunidad de Castilla que dijo la profesora Gloria. En ese momento, justo en ese momento, estaba peleando la hija y la mamá. Y comenzó a llorar la hija o la mamá. Bueno, la hija, ¿no? Hubo un inconformismo. Nosotros llevamos, dentro de la metodología de trabajo, llevamos un cuestionario. Y lo deben de diligenciar entre la mamá, el adulto y el niño. Cuando yo llamé a la institución educativa, le dije a la psicóloga que no nos fueran a enviar a los niños que vivían más rico con la mamá y con el papá. Que nos enviaran, nos trajeran a los niños que realmente necesitaran y que tuvieran el conflicto. Entonces, efectivamente nos trajeron al papá, al adulto y al niño o al joven con el conflicto. Y en ese cuestionario entonces se desplegó un problema grande que posteriormente Natalia contaba. No, digamos que, obvio, los seres humanos somos muy conteniditos, ¿cierto? Para poder vivir la vida, pero cuando hay esta serie de ejercicios, la idea es que las personas puedan, obviamente, abrirse, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que no sabemos qué es lo que se va a abrir, y en ese momento sí se abrió un conflicto que realmente era grave, que era delicado en la convivencia de estas dos, de mamá e hija, donde digamos que no habían vivido durante mucho tiempo, luego entonces por una situación de la vida las obliga casi que a tener que convivir y a conocerse, y prácticamente en ese proceso entramos. Entonces era todo lo que la niña le decía a la mamá que no había hecho. Entonces, ¿qué ponemos aquí? Si nosotros no somos tal cosa. Y yo no voy a Y la mamá mentiras. desde la pena, tal vez, ¿cómo vamos a poner eso? Entonces ahí digamos que se trabajó en ese primer momento con las dos, ¿cierto? Casi que entré yo a intervenir casi como con cada una para poder contener, mientras Gloria seguía como interviniendo el grupo. Y ya en ese momento fueron dos fechas que pudimos tener. Entonces en el trabajo que se fue haciendo, digamos que ellos pudieron como... limar asperezas frente a las situaciones que estaban viendo, y obviamente entonces ver las situaciones desde otra manera y desde unas oportunidades que sí estaban teniendo, que de pronto desde la angustia, desde las defensas que cada una tenía y desde sus miedos no se estaban permitiendo vivir. Entonces cuando terminamos el taller fue muy bonito porque ya estaban un poquito más tranquilas frente a su discurso, frente a cómo se mencionaban la una a la otra, pero son cosas que precisamente cuando uno trabaja con grupos pueden pasar. En este caso es muy particular porque son esas historias que finalmente el proyecto lo van marcando desde ese conocimiento del uno por uno en la vida familiar de esa historia. Fue muy particular, muy bonita, porque se tuvo que trabajar inclusive a nivel individual. Unos momenticos. Y lo otro que quiero resaltar es que, claro, en algunos talleres pues uno solo ve la versión de los hijos, nosotros solo ve la versión de los padres, pero aquí veíamos las dos versiones. Entonces, claro, uno se enfocaba en la versión de ella y tenía razón, pero también se enfocaba en la versión de la mamá. O sea, entonces, de la hija sí tenía razón, pero también se enfocaba en la versión de la mamá, en donde una mamá vulnerable, que ganaba menos del mínimo, que estaba trabajando cerca al barrio para no irse lejos de su hija, y con unas condiciones y unas falencias bastante graves. Entonces nos decía, o sea, se ponen uno los zapatos de la una y de la otra, y ambas tenían la razón. Sí. Lo que pasa es que abrir el corazón y cambiar eso es difícil, porque uno como papá tiene que ser vulnerable, ¿no? Tiene que decir, Dios mío, o sea, hijo, perdóname porque yo muchas veces he pedido perdón, pues, y porque hice tal y tal cosa, y la otra persona, o sea, el hijo tiene que también abrir su corazón y decir, sí, papá, yo fui grosero, yo no sé qué, yo hice esto, y lo más bonito es el perdón, o sea, el que se perdonen el uno con el otro, eso libera y eso genera
una reconciliación, y fuera de eso, a partir de ahí se comienza a crear otra historia en la vida de, otra historia en la vida de la familia, otra historia en la vida de esa niña, de esa mamá, y comienzan a generarse otras dinámicas que antes, por el temor o por el desconocimiento o por simplemente la vida misma y las situaciones que se presentan, pues no se podrían llegar como a esas conciliaciones y a construir juntos, porque al final la familia, ¿qué es? Es, hombre, sí, yo me equivoco, tú te equivocas, pero si nos perdonamos y sabemos en qué nos equivocamos, vamos a ir juntos y vamos a salir adelante, porque es lo que necesitamos. O sea, si no tenemos unas familias fuertes, como en este caso, que generalmente yo hablo con mis estudiantes, y mis estudiantes, de cuando hacen proyectos conmigo, yo les hago entrevistas y les digo, bueno, ¿con quién vives? No, vivo solo con mi mamá, o vivo solo con mi papá. Y tu mamá y tu papá, no, ese señor se fue cuando yo nací, y entonces, ¿qué hiciste? No, pues entonces son unas historias de destrucciones familiares que uno dice, Dios mío, ¿esta persona cómo hace? Pues porque hay muchas cosas emocionales que están ahí, y que de una u otra forma se ven reflejadas en la vida de un adulto. Entonces lo que se quiere con ello es eso precisamente, que en la vida de ese niño cambie, así sea un poquito, porque pues obviamente no vamos a cambiar totalmente la concepción de la vida de una familia, pero así sea un poco, que contribuyamos con ese granito de arena, exacto, a cambiar esa percepción y esa concepción de la familia. Pues yo me siento muy feliz con haber hecho eso y con haber hecho ese proyecto, y vamos a ver si más adelante conseguimos financiación para seguir haciéndolo. ¿Qué opciones tienen estas personas después de estar en los talleres? ¿La universidad también tiene algún acompañamiento o qué líneas se les ofrecen como de apoyo, de atención? No, hay una de las comunidades que se han venido, por ejemplo, con un profesional acompañante. Con ellos sí, antes de y después se hacen como unas recomendaciones, ¿cierto? Digamos que con unas poblaciones no, pero vinieron creo que 2 grupos más o menos, o 3, creo que 2, con los psicólogos e inclusive los profesores de deportes. Entonces con ellos sí, antes de eso que nos contaran un poquito cómo era y cómo ellos enganchaban pues como su profesión y a lo que hacían ahí en la fundación, por ejemplo, o con los profesores quienes eran de colegio, y después entonces como qué cositas podrían seguir trabajando para que siguieran pues como fortaleciendo lo que ahí habíamos trabajado. Con las otras poblaciones sí, pues no, porque ellos sí vienen de sus casitas, se invitan como por medio de la casa comunitaria o algo así. Sí, dependiendo de la comunidad, sí. Dependiendo de la comunidad, por ejemplo, con los de la Iguaná, con la comunidad de la Iguaná fue la Junta de Acción Comunal. Con las del colegio, por medio de una profesora que pues el programa Niños Científicos ha ido a la institución educativa a realizar talleres, entonces ya había contacto. Y sí, realmente una comunidad necesitada. Con los niños de la fundación, yo conocí a la fundación porque pues he tenido como vínculos cercanos con ellos, pero al final tienen una psicóloga, y fue ella la que vino acá e intervino. Y del colegio también vino la psicóloga. De hecho fue la psicóloga quien acompañó a los niños, no fue la profesora. Exactamente. Y de la fundación fue también la psicóloga y el profesor de deportes. El profesor de deportes, sí. Porque hacen mucho énfasis en esta fundación, como es Niquitao, entonces tienen acompañamiento deportivo. Pasó algo muy particular, a agregarle un pedacito pues a la conversada, y es que Natalia y yo nos hemos dado cuenta que bueno, todos los grupos son diferentes, ya Natalia lo había dicho, y nosotros teníamos una expectativa pero así grandísima con los niños de Niquitao, porque yo ya tenía la experiencia de haber trabajado en esta comunidad hace muchos años con un voluntariado que hice pues en algún momento. Y yo por lo menos estaba algo asustada cuando vienen los niños. Y si ustedes vieran qué niños tan hermosos. Así bien atendiditos, bien asistidos. Juiciosos. Y se veía que había un acompañamiento adecuado. ¿Pero por qué? ¿Qué concluimos?
que como estos niños, a pesar de ser de esta comunidad, tenían un acompañamiento integral, deportivo, artístico, por medio de esta fundación, entonces los papás, las mamás siempre están ahí. Hay más compromiso. Ahí, sí. Y nos dejaron, nos hubiera gustado que hubieran venido niños más, pues con una problemática psicosocial, más, digamos, más evidente, marcada. Ajá. Pero no fue así. No, y la otra que también quiero agregar ahí es que, por lo menos en la primera que se tuvo con el colegio, con la institución educativa, fueron más niñas que niños. En cambio, en este solo eran niños. Solo eran niños. No había niñas. Diferente, y los niños, digamos, o los hombres en general, tendemos a ser menos expresivos, menos nos abrimos en nuestro corazón, pues, o sea, no, porque somos los fuertes, los no sé qué, esa es como la idea de la sociedad que nos ha impuesto, la sociedad machista, pero igual fue también interesante, porque aprendimos mucho, y cada vez que hacemos cosas, por lo menos con niños periodistas también, uno se imagina que un hijo de un periodista debe hablar mucho y resulta que no, que había niños muy tímidos y había otros que sí hablaban, pero entonces todos somos diferentes. Yo también lo comparo con mis hijos. Mi hija es súper tranquilita, tímida, en cambio mi hijo es un terremoto. Entonces cada niño, cada persona es completamente distinto. Somos tan diferentes como los ingredientes con que hacemos los panes. Así es. Esa era la idea de los talleres. Ajá. Bueno, ya para cerrar, que se nos acaba el tiempo, cuéntanos, profe, un poco más sobre esa parte del apoyo que se requiere si hay alguien que nos esté escuchando y quiera vincularse desde el punto que sea profesionalmente, económicamente. ¿Con quién se debe comunicar? No, pues se debe comunicar directamente conmigo, que yo fui como el gestor del proyecto. Si hay alguien que quisiera colaborar con ese proyecto tan bonito que tenemos, en cualquier ámbito, o sea, no nos cerremos solo a las relaciones parentales, sino también, como dijo Natalia hace un momento, esa parte emocional, psicosocial de trabajadores, de empleados de la universidad también fue todo un éxito. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos ese acompañamiento o esa palabra que nos llegue a nuestro corazón y nos diga, oye, sí, de verdad, la vida es muy bonita, estamos bien, tenemos todo, pues tenemos salud, tenemos todo y podemos continuar adelante y ser esas personas resilientes que resignificamos los problemas o los cambios y que vamos más allá, que decimos, bueno, sí, hay problemas, pero yo soy capaz de afrontarlos y con ayuda de Dios pues vamos a seguir adelante. Entonces esa es como la idea de que esos programas son interesantes siempre y cuando, como te digo, haya un acompañamiento, un recurso pues que necesitamos para seguir adelante apoyándonos y nosotros con todo el amor del mundo lo vamos a hacer porque lo hacemos porque lo queremos, porque queremos ver una sociedad distinta, unas personas distintas, queremos contribuir a la sociedad humanamente en lo que podamos y una de las cosas que hacemos es esa, no solamente la Facultad de Ciencias Agrarias se enfoca a la parte de los beneficios a la empresa o a X o Y comunidad, sino que también tenemos ese otro enfoque y lo queremos mostrar aquí en los medios y es que somos capaces de hacer muchas cosas a la sociedad, hacer este tipo de proyectos de extensión solidaria es una cosa enriquecedora, es una cosa maravillosa que uno se lleva en el corazón y que uno al final del año y al final al terminar ese tipo de proyectos, pues uno queda con una gran satisfacción de haber hecho algo por la sociedad, que es fundamental para todos y de haber cambiado, aunque sea unas pocas vidas en un medio familiar o una persona, eso lo enriquece mucho. Y así no sea un cambio total para toda la vida. Y ya, y vino un curso de panadería o un taller de panadería 2-3 días. Solucionó la vida. No. Pero en ese momento que estaba realizando ese pan, liberó una cantidad de energía
que quedó livianito. Y las estrategias. Y las estrategias. Nada más con una, coma todos los días en familia. Siéntese alrededor del pan todos los días, una de las comidas. Y eso ayuda un montón en esa dinámica familiar. Sí. Quiero contar una experiencia mía. La niña que de la comunidad de la Nueva Villa de la Iguaná, que tenía a los 2 papás presos, vivía con una tía y entonces siempre decían delante de la niña que los papás estaban en la cárcel. Y la niña decía, mi papá está en la cárcel y mi mamá también. En un momento en que tenían que coger con el rodillo y formar una lámina de masa para luego posteriormente enrollar. Cuando estaba haciendo con el rodillo la masa, lo hacía con una ansiedad, así, sacaba la lengua. Yo le hice un video, yo grabé un video a la niña. Nosotros manejamos autorización de uso de imágenes. Y entonces le hice el video y esa muchachita, mejor dicho, liberó ahí una energía que yo decía, qué belleza. Y lo que dice el profe es muy gratificante. Y esa misma gratificación sentimos cuando realizamos el taller para los empleados. En ese sí que me gustó. De ese tenemos que hablar. Queda la invitación abierta para un próximo programa para que hablemos. La verdad que fue, A ti, Natalia, yo te quería preguntar, ¿qué te quedó de ese taller que hizo los empleados? O sea, ¿cómo lo viste? Yo pienso que todas las oportunidades que se puedan dar para trabajar con los empleados, ¿cierto? Obviamente, independiente del nivel de contratación, es una posibilidad que tenemos de trabajar en salud mental, ¿cierto? Bien sea entonces en este taller, pero bien sea en los talleres de cultura que nos invitan tanto y que a veces las personas no revisan ni siquiera el correo, y para mí es importante, siempre que estoy con los equipos de trabajo, recordarles eso, porque son elementos que finalmente desde la institución se dan para que usted se cuide, son estrategias, son herramientas, y que obvio, todos tenemos unas emociones que a veces no sabemos controlar o ni siquiera identificamos en nosotros, pero en esos espacios se permite que usted pueda, o trabajar como estrategia de afrontamiento o poder identificar y conocerse un poquito. Entonces ahí están todas las capacitaciones a las que nos pueden invitar, todos los cursos o los talleres de que se invitan o se convocan de cultura. Está entonces esta oportunidad que se hizo, que fue una semana muy bonita, muy nutrida. Todos esos espacios nos permiten a nosotros que las personas se puedan cuidar en el trabajo. Obvio, todos venimos a trabajar, claro que sí, todos venimos a ganarnos el pan nuestro de cada día, pero eso no implica que nosotros debamos estar enfermos precisamente por esa labor que desarrollamos, que obviamente sí nos pasa, pero que en la institución de esas dosis, esos raticos de dispersión, esos raticos de aprendizaje de sí mismo es muy importante en la salud mental del trabajador. Entonces, que pudiéramos hacer ese con trabajadores y que tuviera tan buena acogida, yo creo que nos abre un poquito la puerta a que otros quieran hacerlo y obviamente entonces a que podamos impactar un poquito más, ¿cierto? Porque en este caso fueron 40, pero ahorita ojalá pudiéramos más. Y ojalá el año entrante entonces no sean 40, sino que sean 80 y que sean las otras estrategias que también se van llevando. Entonces, miren que va quedando en la información en todas las personas de una u otra manera. Esta es una manera muy bella, ¿cierto? Y todos se fueron muy contentos. Realmente el curso, cuando tengan la oportunidad de estar ahí, es demasiado sabroso vivirlo. Pero hay otras oportunidades que también se brindan en la universidad y qué bueno que las personas se puedan adherir, las conozcan, las vivan, se las disfruten y obviamente pues digamos que se inscriban en las cosas, pero también permanezcan en ellas. Porque claro, si tú estás en una jornada de 8 o 9 horas, pero vas un ratico a algo al mediodía, ese ratico te ayudará un montón a poder liberar todas esas cosas. Entonces allá ahorita hablaba la masada, pero quien va a natación, ¿cómo llega al segundo momento de trabajo? También entonces llegará más tranquilo y más dispuesto a ese otro ratico que le falta por trabajar. Entonces son espacios que finalmente a nosotros nos impactan, ¿cierto? Pudiéndolos acoger, pudiendo, digamos que adherirnos a cada una de las estrategias, van a ser muy buenas, hablando del tema pues ya como de la psicología pues de la salud mental en el trabajo, ¿cierto? Entonces me queda eso, una expectativa grande. En el taller, en uno de los talleres, bueno, en el taller
que realizamos para los hijos de los empleados. En una conversada que tuvimos Natalia y yo ya solitas, después de que hablamos del tema de la gasificación, que teníamos que volver a desgasificar la masa, y con la conversada de todos, porque fueron todos los grupos, llegamos a una conclusión, que en la Universidad Nacional nos logra gasificar, pero que a la vez nos da la oportunidad de desgasificar. Y es algo muy bonito, porque es lo que dice Natalia, sí nos llenamos de estrés laboral, de un trabajo, del otro, pero al mismo tiempo la universidad nos dice, vení, estás muy cansado o estás estresado. Hay esta opción. Vaya a piscina, vaya al gimnasio, vaya donde la psicóloga, vaya a macramé, vaya a pintura, vaya a dibujo, a tejido, vaya a crochet. Hay una cantidad de cosas que la misma universidad nos ofrece y que en lo que nosotros tenemos que estar es atentos. Vaya, cómprese un pan a la sala de ventas. Se sienta en las sillitas que hay allá tan lindas y se toma el tintico con el pan. Mucha gente a veces no conoce que tenemos una sala de ventas donde se venden los productos o muchas veces por las ocupaciones, claro, como se cierran al mediodía, entonces no pueden ir a comprar esos productos, pero igual sí, hay muchas oportunidades como tú dices en la universidad y qué lástima que no todas las personas lo aprovechen o que algunas veces haya una falta de convocatoria alta o que no asistan a ese tipo de eventos. Nos faltó gente. Entonces eso es bastante interesante, pero sí, sí me gusta estos espacios para decir que la universidad y la Facultad de Ciencias Agrarias, donde yo estoy, tiene unas grandes posibilidades para generar estos espacios de apropiación social del conocimiento, de proyectos de extensión solidaria que son tan importantes para la universidad, para la sociedad y para todos, la comunidad universitaria en general. Yo les agradezco mucho en nombre de la facultad, porque gracias por venir a este espacio, por contarnos esto tan importante. A veces estos temas de responsabilidad social y extensión solidaria no les hacemos la bulla que merecen y realmente hay que hacer el trabajo. O sea, no solamente hay que hacer el taller y la parte práctica, sino que también tenemos nosotros una responsabilidad de difundir y contar qué se está haciendo en la facultad y en la universidad para que lo podamos aprovechar. Entonces, gracias por haber venido hoy. Gracias a ustedes por invitarnos. A todos nuestros oyentes también les agradezco. Hasta aquí el programa de hoy. Sigan conectados con Agrocampus, donde abordamos todos los temas de agro y sociedad. Los invito a que nos sigan también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Facultad de Ciencias Agrarias UNALMED, en X como FCA-UNMED y en Instagram como Ciencias Agrarias-MED. Les recuerdo también que este programa se realiza con el apoyo de la Vicedecanatura Académica de la Facultad, la Oficina de Comunicaciones y Eventos y Unimedios, sede Medellín. Muchas gracias a todos y un feliz resto de día. Gracias. Muchas gracias.